Hola, bienvenidos a Educar Hoy, el podcast para profes con ilusión. En cada episodio te voy a acompañar con ideas, experiencias y estrategias que te ayuden a reflexionar sobre el ámbito educativo. Te invito a que desaprendamos juntos, a que abramos la mente y nos dejemos sorprender con las nuevas tendencias en innovación educativa, atención a la diversidad, personalización del aprendizaje, tecnología, en fin, cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito educativo, para que entre todos sepamos qué significa educar hoy. Soy Judith Álamo y te acompaño para que mejores tu didáctica y conectes con tus alumnos. Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más al podcast de Educar Hoy. Hace mucho tiempo que no me paso por aquí y es que la vuelta de Semana Santa ha sido compleja. Mucha gente, como todos, ¿no? Hemos vuelto y ha sido como muy atropellado el comienzo del tercer trimestre, pero bueno, ya estamos aquí, estamos de vuelta a este podcast, a este espacio maravilloso en el que espero que aprendas mucho y en el que espero que sigas profundizando sobre lo que significa educar hoy. Como has visto en el título del podcast, hoy voy a hablar de una metodología muy concreta que se llama la técnica de formulación de preguntas. Este es un curso que estoy haciendo por la Universidad de Harvard en colaboración con un instituto que se llama Right Question Institute, que diríamos algo así como el Instituto de la Pregunta Correcta, algo así, ¿no? Sería como la traducción. Y bueno, es una metodología, es un curso que dura 4 semanas y ya estoy en el final. Es una metodología que lo que me enseña como docente, lo que nos va a enseñar es hacer que los estudiantes hagan sus propias preguntas en un mundo tan cambiante como el de hoy en día, en el que, bueno, tenemos acceso infinito a información, que lo que creíamos que era válido porque era A, B, C, ahora mismo todo ese escenario está roto porque nosotros enseñamos, los alumnos aprenden cosas que quizás mañana pues ya no tengan utilidad. Entonces, la metodología a mí me encanta porque creo que es una buena manera de enfocarnos en enseñar a los alumnos cosas que son valiosas, como es hacerse buenas preguntas. ¿Por qué es importante hacerse buenas preguntas? Richard Feynman, que fue premio Nobel en 1965, físico, dice una frase que me encanta, que es: no hay aprendizaje sin saber tener una buena pregunta. Y es que es verdad, debemos enseñar a los estudiantes a preguntarse, ¿no? A pensar en preguntas, a preguntarse cómo puedo manejar la ignorancia, ¿no? Si somos lo suficientemente humildes como docentes, como educadores, de saber que no lo sabemos todo, pues al final lo que nos queda es este pequeño espacio de poder crear preguntas de curiosidad para que ellos mismos puedan respondérselas. A mí una de las cosas del curso que me gustan es que no se centra en las preguntas del profesor, que son importantes, ¿no? Es decir, ¿qué puedo aprender yo de este tema? ¿O por qué es importante este criterio de evaluación que lo trabajemos? O yo qué sé, ¿por qué es importante la luz del sol para la vida? Estas son preguntas que normalmente se plantean los docentes en cualquier asignatura de cualquier colegio, pero lo que no les enseñamos explícitamente al alumnado y lo que no nos han enseñado nunca es hacer nosotros buenas preguntas. Es una metodología para hacernos nosotros unas buenas preguntas. Y por eso me llamó tantísima la atención del título de esta formación. Cuando la vi dije, esto lo tengo que hacer y esto lo tengo que compartir, y por eso estoy haciendo este podcast, para explicarte específicamente cuáles son los pasos para hacer buenas preguntas. Y vamos a ellos. La metodología es de verdad súper sencilla, no tiene mucho más que 4 o 5 pasos que te voy a decir ahora, aunque voy a apoyar este podcast en un visual que voy a hacer para redes sociales. Así que estate atento a mi Instagram, a mi LinkedIn, por si quieres coger este recurso, ¿vale? La metodología te la voy a explicar en los 5 pasos que son. Primero, tenemos que pensar en el foco de la pregunta, ¿no? Es esa situación que le vamos a dar a los alumnos para que piensen preguntas. Puede ser una foto, puede ser el comienzo de un libro. Mira, en el apoyo de lengua de primero de primaria y de segundo, en el que estoy en el cole, pues empecé leyendo las primeras páginas de un cuento de un dragón,
que estaba solo en una historia, en un libro, que estaba atrapado. Y a partir de ahí, les leí 3 páginas y a partir de ahí fuimos haciendo toda la metodología de preguntas. Es una pasada lo que produjeron los niños. Esa sería la primera parte, ¿no? El question focus, la frase, la foto o la cosa sobre lo que los alumnos tienen que pensar. El segundo paso es producir las preguntas. ¿Quién hace esto? Lo producen los alumnos individualmente, en pequeños grupos, de manera escrita. Si los alumnos no saben escribir, pues es el profe quien modela esto y lo va escribiendo el profe. Y se producen preguntas siguiendo las siguientes reglas. La primera, hacer tantas preguntas como podamos. La segunda, no pararnos ni a discutir, ni a juzgar, ni a contestar, que esto me pasó con los niños. No, por ejemplo, él decía, ¿por qué estaba triste el dragón? Y enseguida había algún alumno que intentaba responder. Y ahí tienes que modelar muy bien porque tú no quieres que ellos contesten, sino que entrenen la capacidad de hacerse las preguntas. Escribir exactamente la pregunta tal cual lo piensa la persona. Esto quiere decir que si dice, ¿por qué el dragón? Vamos a seguir con el ejemplo del dragón que me parece muy, muy sencillo, pero vamos, que he visto prácticas de física en educación secundaria que también tenían esta variación en las preguntas. No es lo mismo preguntar, ¿está triste el dragón?, que preguntar, ¿por qué está triste el dragón? Y ahora veremos por qué. El tipo de respuesta que conlleva una pregunta o a otra no es lo mismo y hay que hacer a los alumnos pensar, hay que ayudarles a pensar a que dependiendo de la calidad de esa pregunta, pues la respuesta te va a servir o no te va a servir, ¿vale? Entonces no nos paramos a discutir, a juzgar o a responder a las preguntas que vamos haciendo. La cuarta regla de producir estas preguntas es cambiar las oraciones afirmativas en preguntas, no decir ideas afirmativas. O sea, sí las podemos decir, pero tenemos que empujar a los alumnos a que lo hagan en forma de preguntas. Y una última regla que sería en esta parte de producción de preguntas sería numerar las preguntas. Si lo hacen en equipo ya verán cómo los chicos, los alumnos, pues cada vez van pensando en más y más preguntas. Para esto tenemos un tiempo limitado, el que quiera el profe. Pero vamos, no más allá de 10 minutos, 10, 15 minutos, dependiendo de la complejidad y del momento de la situación de aprendizaje en el que estés haciendo esta metodología. El tercer punto de esta técnica de formulación de preguntas es mejorar tus preguntas. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí hay que hacer un proceso que para los niños más pequeños hay que explicarlo y a los adultos o a las personas o a los chicos más mayores les va a ser mucho más fácil. Pero vamos, que una vez explicado una primera vez se entiende fácil. Tenemos que categorizar las preguntas en preguntas de respuesta abierta o en preguntas de respuesta cerradas. ¿Qué son preguntas de respuesta abierta? Son las que requieren una explicación larga, que no se contestan con un sí, un no o una palabra. Que eso justamente es lo que sería una pregunta de respuesta cerrada. Por ejemplo, ¿por qué está triste el dragón? Es una pregunta de respuesta abierta. Pero ¿está triste el dragón? Es una pregunta de respuesta cerrada. Se contesta sí, no o con una palabra. ¿Cómo te llamas? Es una pregunta de respuesta cerrada. Se contesta con una palabra, es decir, con una pieza de información muy concreta. Entonces tenemos esas preguntas apuntadas en una hoja, en un cartel o lo que sea, que están numeradas y vamos tipificando si es una pregunta de respuesta abierta o una pregunta de respuesta cerrada y ponemos la inicial C de cerrada o A de abierta, ¿vale? Ahora tenemos que hacer en esta parte de mejora de las preguntas un proceso divertido. A mí me parece muy curioso, que es elegir una de las preguntas abiertas y convertirla en pregunta cerrada y elegir una pregunta de respuesta cerrada y convertirla en una pregunta abierta. Con este proceso, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos converger en la respuesta o hacerla más divergente y que el tipo de información que me va a dar una pregunta u otra pues cambia. Aquí puedes hacer un pequeño debate con tus alumnos y preguntarles, oye, ¿qué tipo de...? Y todo esto sin contestar a las preguntas, ¿no? Es hacerles pensar qué tipo de respuestas nos está dando la pregunta según la formulemos o no, ¿vale? Todo se puede simplificar y todo se puede volver mucho más sofisticado.
La cuarta parte, el cuarto paso de esta técnica de formulación de preguntas es ser estratégico, es decir, priorizar cuáles van a ser las preguntas, elegir 2 o 3 preguntas que te resulten interesantes, que les resulten a ellos interesantes en el equipo. ¿Por qué? Porque después el profe va a poner cuáles son los siguientes pasos. Los siguientes pasos de las preguntas puede ser lo que quieras. Puede ser pues que se elija esa pregunta para hacer la investigación de grupo, que se cuelguen esas preguntas para ver si a lo largo de la situación de aprendizaje lo vamos contestando. Que esas preguntas sean las que vayan a ir a una prueba oral o escrita de la asignatura. Que esas preguntas son las que les vamos a preguntar al experto que va a venir a hablarnos de la astronomía, si estamos en el tema de los planetas y de las estrellas, por ejemplo. Se me ocurren un montón de próximos pasos habiendo hecho esta técnica de formulación de preguntas. Y finalmente, pues comparten los equipos o individualmente las preguntas que han cogido como su estrategia de investigación o de discusión. Por último, y no menos importante, sería la metacognición, que es decir, pensar qué han aprendido, cómo lo hemos aprendido, por qué han sido importantes estas preguntas, etc. Estos son los 5 pasos de la metodología. Pensar en el foco de las preguntas, es decir, lanzar esa foto, esa frase, esa idea sobre la que los alumnos tienen que hacer sus preguntas. La segunda, producir preguntas con las reglas que hemos marcado, hacer todas las preguntas que puedas, no pararte a discutir ni a contestarlas, escribirlas exactamente como se producen, ni cambiar las oraciones afirmativas en preguntas. El tercer paso es mejorar tus preguntas, tipificando en preguntas abiertas, preguntas cerradas, coger una de estas preguntas y cambiar una abierta a una cerrada y una cerrada a una abierta. El cuarto paso es ser estratégico, priorizando algunas preguntas y compartiendo cuáles van a ser los siguientes pasos para que vamos a utilizar esas preguntas, además de compartir con el resto de la clase. Por último, la metacognición, reflexionar sobre lo que aprendemos y cómo hemos aprendido. Esta es la metodología de la técnica de formulación de preguntas. No tiene más, de verdad, es súper sencillo. Si lo piensas, es nada. Pero aquí habría otro segundo podcast en el cual yo te quiero explicar o te quiero compartir cuál es el papel del profesor. Porque el profesor a todo esto no se para ni a dar ejemplos, no se para a contestar a las preguntas, no se para a hacer preguntas más profundas. Son ellos los protagonistas de esta técnica. A medida que vamos a ir trabajando con ellos este tipo de preguntas, ellos van a producir mejores preguntas. Es una pasada como los niños desde segundo de primaria pueden hacer este tipo de metodologías. Por eso me gusta tanto el curso y por eso te lo quiero compartir, para que tengas en 10 minutos esta metodología en este podcast, y recuerda que lo voy a compartir también en redes sociales. Nada más, me despido. Cualquier cosa, ya sabes que estoy muy activa en Instagram y estoy activa en LinkedIn. Sabes que tengo una newsletter que te voy a poner también en las notas del podcast por si te quieres suscribir, en la que todos los miércoles comparto reflexiones sobre lo que significa educar hoy. Feliz comienzo del tercer trimestre si estás en España, si no, pues feliz mayo y mucho ánimo con este curso escolar. Cualquier cosa, ya sabes que estoy aquí. Un abrazo enorme.